compra, sino que recorrerlo. En un momento donde el paseo de compra está cerrado, tampoco podés recorrer un paseo público, porque la guardia no te permite entrar. Entonces, por ahí decimos que todo lo privado es donde está la circulación restringida, y vemos que hay muchos espacios públicos donde la circulación también está restringida. Bien, y ahora vamos a hacer un poquito de historia para aterrizar que no siempre fue así. No siempre fue así. Y esto más lo hice porque en noveno año, no, en primer año se enseña en Latinoamérica y están estos contenidos, entonces para mostrar también un poco. En el modelo prehispánico tenían un modo de producción comunal. Eran de todo, la tierra era de todos, la producción y la distribución era colectiva, planificada pero colectiva. Y teníamos dos grandes grupos, los agrícolas y alfareros, y los que hacían el trabajo cooperativo. La agricultura, nadie era dueño de la tierra. La producción de alimentos eran en parcelas que eran propiedad de la comunidad. Y lo que se cultivaba en esas parcelas se lo distribuía entre todos. Si había un excedente, porque fue un año muy bueno, se lo guardaba justamente en esas vasijas que hacían de cerámica para las épocas que podría haber sequía o había otro problema. Pero era el excedente para todos, no para el que tenía mayor posibilidad de acaparar el excedente. Por el otro lado, las tierras eran de la comunidad y esos grupos que estaban abocados al trabajo cooperativo retiraban las tierras, realizaban la siembra, las cosechas, desecaban pantanos, o construían casas de cultivos, acequias, etc. Era de la comunidad y todos vivían igual. Y acá entonces se habla de una apropiación colectiva del suelo, donde los primeros habitantes eran recolectores, pescadores, cazadores, todo lo que ustedes ya conocen, y entonces acá no podemos hablar que haya un modo de producción porque no hay uno que es dueño de las herramientas de producción. Todos eran por igual. Y si vamos a hablar de los medios de producción, tenemos que tener claro que hay uno que es el dueño de los medios de producción y otro que es el que ofrece su fuerza de trabajo. A través del tiempo vemos que el amo explota el esclavo, el feudal explota el señor, explota el siervo, y el capitalista al obrero, al trabajador asalariado. En esa palabra obrero se está haciendo referencia a ese trabajador asalariado. Ahora bien, ¿cómo se fue dando en el mundo que pasamos de ser todos dueños de la tierra a que haya esta enorme diferencia? Y Marx la llamó la acumulación originaria. Y dice que en el tránsito entre el feudalismo y el capitalismo, los campesinos perdieron el derecho a cultivar la tierra cuando ésta se convierte en un bien privado. Ustedes recuerdan que los campesinos trabajaban la tierra, pero con la revolución industrial y el descubrimiento de maquinarias, las maquinarias fueron
a trabajar la tierra y el campesino fue desplazado, provocando el éxodo rural, por un lado. Pero por el otro lado, como la revolución industrial se comienza con la producción textil, la cría de ganado ovino era muy importante. Y entonces los dueños de la tierra empezaron a cercar sus tierras para la cría de ganado ovino. Ese cercamiento expulsó a los campesinos, que ya no podían trabajar libremente las tierras. Entonces, es ahí donde perdieron el derecho de cultivar. Con el derecho de cultivar viene el derecho de alimentarse, el derecho de vestirse, el derecho de tener un lugar, y fueron expulsados hacia las ciudades a trabajar en la industria. Los medios de producción fueron privatizados y dieron paso al trabajo asalariado. En ese paso de ir a trabajar a la industria se convierten en asalariados. La explotación del trabajo del otro para generar una plusvalía de la cual se apropia el capitalista. Esto es conocido, pero recordémoslo porque este es un gran cambio y está marcando los inicios del capitalismo. El feudalismo tuvo una vigencia de más de 10 siglos y, bueno, una transición entre el feudalismo y el capitalismo, donde se va a dar todo un precapitalismo, dicen algunos historiadores, otros lo llaman mercantilismo, así que en esa transición se cambió de modelo económico que hoy tiene plena vigencia. Entonces, en la transición del capitalismo, los españoles y los portugueses introducen el valor de cambio y el principio de economía monetaria a una sociedad que solo conocía el valor de uso, porque la sociedad prehispánica usaba en el territorio. No usaban para cambiar, sino que ellos tenían a ese territorio y a lo que producían únicamente como valor de uso. Pero al llegar los conquistadores van a introducir un nuevo concepto que es la tierra, el suelo, como valor de cambio, no valor de uso. Y acá tenemos que el descubrimiento, la conquista y la colonización de América fue fundamental para la acumulación originaria y el triunfo del capitalismo. Lo que hizo Europa, lo que hicieron la Europa Atlántica en todo caso, en América, en África, en la India, es imposible que se vuelva a repetir desde otro lado del mundo. Es imposible. Esa expoliación de los recursos naturales que le permitió llegar a esa acumulación originaria del capital no se puede volver a repetir de la misma manera. Quizás hoy con esta economía financiera se pueda dar una forma de acumulación secundaria, pero acá con el descubrimiento de América se va a sentar las bases de esa acumulación primaria. Marx dice que durante los siglos XV y XVI el capitalismo empieza su génesis y dice: el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, el exterminio, la esclavización, el sepultamiento de la población aborígenes en las minas, el saqueo de las Indias orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos, tales son los hechos que señalan los albores de la producción capitalista.
Bueno, entonces, el capitalismo, sin la expansión geográfica, la reorganización espacial y la biodiversidad que ofrecieron las nuevas tierras, habría cesado hace mucho tiempo. Es eso lo que le permitió tal acumulación que se mantiene. Abrió las puertas de una inmensa fuente de riqueza. ¿Qué les parece? Se encontraron con todo un continente americano, con un continente africano que hasta el año 60 dependió del imperio, con parte de Asia que estaba todos esos recursos a sus servicios. Y si hablamos de colonización, había una dependencia directa, no se le pagaba a los esclavos que tenían las colonias. Todo era acumulación de capital. Y fundamentalmente el comercio constituyó el pilar de la riqueza. Por eso se avanzó tanto en los medios de transporte, que fue tan importante desarrollar los medios de transporte. Y repasando un poquito lo que fueron estas búsquedas de materias primas, en este momento no eran materias primas, sino que eran productos que necesitaban para, en el momento de la conquista. Por ejemplo, la colonización portuguesa le interesaba la madera dura de Brasil. Y venían y la sacaban, la tenían. Entonces, les pongo acá que el auge de la colonización portuguesa en América comenzó por razones económicas y estratégicas, pero económicas fundamentalmente. El proceso de acumulación supone la penetración de las relaciones sociales capitalistas en todos los aspectos de producción e intercambio. Ustedes piensen que en ese momento los barcos eran todos de madera y se necesitaba mucha madera. Y se encontraron con la selva amazónica, que era justamente la fábrica de las maderas duras. Entonces, junto con el descubrimiento en estas zonas tropicales que había azúcar, cosa que los europeos no conocían el azúcar porque su clima no le da para cultivar azúcar, entonces iban a tener productos tropicales, más la madera, que van a permitir que estos conquistadores comiencen a amasar la fortuna. Fortuna que no quedó ni en manos de los portugueses ni en manos de los españoles, que les pasó pero que fueron las causas para llevarlo al continente europeo. Lo mismo acá, no sé si ustedes lo ven, esto es la colonización francesa. Este es el río San Lorenzo, la isla de Terranova. Los franceses también venían en búsqueda de riquezas económicas. En este caso, estaban motivados por la demanda de pieles, demanda de pieles en los mercados europeos. Entonces, conseguían no solamente la caza de la ballena, las focas que necesitaban de la grasa, sino que también las pieles. Todos eran intereses económicos. Y bueno, y ha quedado en este territorio americano la Canadá con una fuerte región de habla francesa, respondiendo a esta conquista. Entonces, Harold se pregunta que a pesar de las múltiples crisis que hubo en el capitalismo, porque cuántas crisis fueron pasando y crisis mundiales fue pasando el capitalismo, y cuántas veces se ha hablado, bueno, la muerte del capitalismo. Sin embargo, el capitalismo sigue vivito y coleando, y ahora prácticamente en todo el mundo, porque ¿qué es lo que queda de otro sistema económico? Corea del Norte, queda una economía que no influye para nada,
y Cuba como un relicto ahí bohemio y con una franca transición también, porque China está transitando hacia el capitalismo. Entonces, él se pregunta, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede que a través de tantos presagios y demás, el capitalismo siga cada vez con más fuerza? Y él dice, a través de la producción de espacio, que era lo que decíamos al comienzo. La producción de espacio permite acumulación del capital. Y esa producción de espacio como que está digitalizada por el imperio, ya sea Estados Unidos, ya sea Inglaterra en su momento, o los grandes grupos de poder que dirigen el rumbo del mundo. Pero en sus orígenes el imperio estuvo muy relacionado con la industrialización. Ustedes saben muy bien que hablar de desarrollo de país desarrollado era lo mismo que hablar de país industrializado. Hoy ya eso ha caído, hoy no tiene ninguna vigencia. Hoy la industria se trasladó a los países pobres, y hoy aparecen como países industrializados, pero no es una industria que fue acompañado con un desarrollo tecnológico, sino que fue una industria inducida aprovechando la mano de obra barata, las escasas leyes ambientales, la inexistencia de leyes sociales y demás, ¿sí? Entonces, la acumulación de capital en su primer momento fue a través de la industrialización. Y Harvey dice, la industria moderna ha establecido el mercado mundial, preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial ha dado origen a un prodigioso desarrollo del comercio, de la navegación y de los medios de transporte por tierra. Este desarrollo ha repercutido a su vez en el auge de la industria, y a medida que se iban extendiendo la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles, se desarrolló la burguesía multiplicando sus capitales. Es un círculo. Entonces, bueno, esto me pareció, esto ya lo deben conocer, a lo mejor lo han visto. Los intereses comerciales británicos y de Estados Unidos constituyeron la defensa más eficaz de independencia de las colonias. ¿Por qué se independizaron las colonias? ¿De América Latina? De América Latina, sí. ¿Por qué? Sí. Básicamente porque era parte de un proyecto de inserción en un mercado mundial. Claro. Y ese mercado mundial necesitaba asalariados, no esclavos. Sí, bueno, eso era parte del objetivo de la Asamblea del año 13, por ejemplo, claro, o de la liberación de los esclavos posteriormente en Estados Unidos. Bien, entonces, no era que había toda una postura de decir, pobre gente, son esclavos, vamos a darle la independencia. No, había todo un interés de que haya asalariados, que compren. Con este nuevo sistema, cada ser humano, digamos, tiene una doble condición de mano de obra y mercado al mismo tiempo. Claro. Esa es una de las grandes contradicciones del capital. Claro, claro. Bueno, y esto me pareció re interesante, está también en los libros que dice, parece cruel, pero es una verdad. Más que una verdad, es la ley de la naturaleza. Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Mafalda siempre con sus cosas que son tan oportunas. Y también la independencia de los países muchas veces ha sido una lucha tenaz, muy sangrienta a veces, entre los librecambistas y los proteccionistas, que ha generado guerras civiles. Entonces, estamos viendo un poco esta acumulación de capital, pero que también fue influida por decisiones políticas. Siempre hay un marco legal que permite que estas cosas se den. No se imponen. Siempre hay
un marco legal. Hay que a otra escala, hoy en día, esas luchas se dan como camufladas, o se trabaja de otra manera, el tema de imponer el poder sobre otro territorialmente, para ganar un recurso. Bueno, por supuesto. O para tenerlo allí. Pobres países que tenían petróleo y que tienen petróleo, todas las guerras sangrientas que han estado sufriendo. Que algo que es una riqueza de la naturaleza se termina transformando en una tragedia, digamos. En una tragedia. Un drama para ellos, tener riqueza. Los países del Golfo, miren lo que es la historia, y todo por la exportación de diamantes de los países de África, pero todo por la ambición de los que tienen el capital, la ambición, por eso les decía ahí de las tensiones, ¿sí? Entonces, son contenidos geográficos, estamos viendo la relación de la sociedad con la naturaleza, y por lo tanto son cosas que debemos trabajar en el aula. Y honestamente a los chicos les encanta cuando uno les muestra un poco todo esto. Entonces, la desigual inserción de los territorios en el mercado capitalista mundial crearon una geografía de la acumulación capitalista. Y eso nosotros lo vemos con la expansión del capitalismo en América Latina. Siglo XIX y siglo XX, vamos a tener todas las colonias azucareras bajo el control de la metrópolis. Es decir, eran poderosas corporaciones que en coalición con las oligarquías locales permitían esa expoliación de la materia prima. Lo mismo que en todo lo que es la América Ísmica y la compañía bananera, la Unity Fruit, que fue un verdadero enclave económico, un enclave, un estado dentro de otro estado. ¿Qué hoy está pasando con Pascualama? Hoy está pasando con las mineras. Esto no ha... Las maquilas no tienen, no es un verdadero estado, no tienen leyes. No tiene moneda propia. No. ¿La forestal? También, la forestal sí, sí. Entonces, Acuérdense que por cuestiones de videoconferencia, cuando ustedes hablan, para que la gente que está en el chat puede escuchar, pero yo lo sugerí. Ya sé. Pero no es porque no nos escuchemos acá, sino que la gente que está por videoconferencia nos acaba de pedir eso. Gracias. Bueno, entonces, en Bolivia, por ejemplo, primer exportador mundial de estaño, eran nada más que 4 empresarios. Y miren ustedes, Bolivia hoy sigue siendo pobre, teniendo un elemento tan importante como fue el estaño. Entonces, tanto los sistemas agrarios, los sistemas mineros, respondieron a los intereses coloniales que aprovecharon los recursos naturales, la mano de obra, los sistemas de cultivo y los modos de vida precolombina, que el modo de vida que tenían acá era desconocido por los conquistadores cuando ellos llegaron. Entonces, todo esto lo inserté acá porque es un mural de Rivera que me pareció de lo más representativo. Está mostrando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Dulles, abogado de la Unity Freecom, que calificó la intervención de la CIA en Guatemala como una operación éxito. Diego Rivera llamó gloriosa victoria y muestra al coronel Carlos Castillo Armas, ¿lo ven ahí? Dice, saludando en forma humillante a Dulles, quien sostiene una bomba
con la cara del presidente norteamericano Eisenhower, rodeado de bananos, cachos de banana y niños muertos. Es decir, siempre este muralista representó la realidad social en su momento, pero esa compañía, el único fin que perseguía era un fin económico para ellos y no le importaba la explotación de las personas, los niños muertos, absolutamente nada. Bueno. Nada, me está moviendo el mano. Vemos entonces que todo este avance de la conquista y la colonización y el avance de la gran industrialización por parte de Inglaterra va a llevar a la División Internacional del Trabajo. La División Internacional del Trabajo fue justamente países productores de materias primas y países productores de manufactura. América Latina se inserta en la economía internacional como productora de materias primas. Y cada uno de los espacios va a producir lo que económicamente era mucho más competitivo. Es así que Argentina se va a insertar con la producción de cueros, de lanas, y luego también con la producción de cereales, trigo, maíz, lino, que en su momento tenía un alto valor en el mercado y que no le interesaba a la clase oligárquica instalar una industria. El excedente de esa riqueza ganadera construyeron cascos de estancia, como lo que estamos viendo acá, que hoy todavía fueron reacondicionados para el turismo rural. Es decir, acá había una enorme acumulación de riqueza, pero los intereses que perseguían los grupos de poder no tenían nada que ver con industrializarse. Se elige ser país primario exportador. Lo mismo va a pasar con Chile. Chile va a ser el primer productor de cobre. Piensen ustedes, estábamos transitando la revolución industrial. Esa revolución industrial lleva a la invención de la energía. Y no solo se inventa la energía, sino que se inventa trasladar la energía los miles de kilómetros de hilos de cobre que se necesitó para conectar todo esto. Y sin embargo, estos países no han sido desarrollados de la misma manera que los países industrializados. La acumulación de capital no se dio acá. La acumulación de capital queda en pocas manos, que son los que manejan el poder en cada uno de los países, y el resto se transfiere. Dijimos Bolivia con la producción de estaño. El cobre se puede soldar únicamente con estaño. Entonces iban de la mano, sí. Un ejemplo claro de lo que vos estás haciendo también es el caso paraguayo, la guerra del Paraguay. Bien, claro. Sí. En su momento era el tercer productor mundial de algodón en Paraguay. Cuando decide, por una decisión política, digamos, decide desarrollar su industria en base a dejar de transferir ese algodón a los centros capitalistas internacionales donde se producía, digamos, ese algodón. Bueno, sucede lo que ya todos sabemos, como la guerra del Paraguay o la guerra de la Triple Alianza, en donde tres potencias, Argentina, Uruguay y Brasil, invaden y lo destruyen. Y destruyen absolutamente, digamos, literalmente se destruye el país. Se sabe de que hasta por una cuestión demográfica, vos debes saber cómo le costó aumentar su población a Paraguay por el hecho de que se había quedado sin... Pero hasta el día de hoy no se pudo recuperar tampoco. Eso he escuchado. Claro.
Es decir, era un pésimo ejemplo para América Latina que un país se quiere industrializar. Y la guerra de la Triple Alianza se da, pero con una fuerte mandato, estímulo, claro, británico. Encima que la Bretaña, digamos, acababa de perder por la guerra de la secesión el algodón del sur de Estados Unidos. Claro. Que es simultáneo para Sí, sí. Pero incluso Paraguay había desarrollado ferrocarriles propios sin la tecnología que está usando Inglaterra. Entonces, bueno, todo esto es muy interesante. Brasil se va a insertar con la producción de cacao, con la producción de tabaco, de caña de azúcar. Esto es cacao. Y este mural está en el puerto de Bahía, que es muy interesante también, el puerto que está mostrando cómo se insertaron en el modelo económico primario exportador. Y Bahía también producía petróleo en ese momento, cosa que Brasil no era potencia en cuanto a petróleo. Bueno, tenemos Perú con la producción de guano, salitre que va a llevar a la guerra de Chile con el Perú, la guerra del salitre, cafetales, bueno, Venezuela con la producción de petróleo. Todo esto nos está mostrando cómo la División Internacional del Trabajo ha organizado el territorio de América Latina, lo ha organizado y lo ha estructurado, que hasta el día de hoy seguimos primarizados, y la Argentina más primarizado que nunca. Bueno, entonces, la organización y la modificación del espacio latinoamericano está condicionado por las relaciones de poder establecidas con el resto del mundo. En el resto del mundo nosotros somos productores de materias primas, de alimentos, que hoy está pasando un buen momento comparado a las producciones industriales de Europa y de Estados Unidos, pero que no sabemos hasta cuándo la materia prima va a mantener el precio que tiene hoy. Ustedes recuerdan que también en el modelo agroexportador argentino las materias primas tenían un buen precio, pero ese buen precio cae con la crisis del 30, y después de la crisis del 30 los países industrializados comienzan ellos a producir también la materia prima, que es lo que va a llevar que la otra materia prima del mundo caiga su valor. Entonces, lo que tenemos que ver es que siempre los países de América Latina, en lugar de elaborar un plan de desarrollo endógeno, en lugar de elaborar un proyecto de nación en cuanto a la producción económica, siempre los pasos que se han seguido fueron respondiendo a. En el momento de la División Internacional del Trabajo se responde como productor de materias primas. En el momento de la... Cuando hablen lo prenden, porque si no me dice la gente que... Hablaron sin él. Sí, pero no lo prendiera. Yo pensé que estaba prendido. Está prendido, No, pero sí, vos no lo tocás. Sí. Eso lo escuchó. Hola. ¿Escucha bajito? No se escucha. No se escucha nada. Es igual. Hablar fuerte, te toma el micrófono de ella. Bueno. Porque si dejo prendido toma el room y no toma la voz. Bueno, entonces, retomamos que las economías latinoamericanas siempre han estado respondiendo a los intereses foráneos.
En el modelo primario exportador se respondió a los intereses, bueno, de Gran Bretaña, que impuso la División Internacional del Trabajo. El modelo de la industrialización por sustitución de importaciones fue forzado. No nos llegaban los productos manufacturados. Había que producir la manufactura sí o sí. ¿Sí? Luego, en el modelo neoliberal, ni hablar, que es inducido por la situación del mundo. Entonces, siempre la economía de los países latinoamericanos están respondiendo a intereses de afuera, más que a las políticas de cada uno de los países. Y esta división internacional del trabajo va a llevar al deterioro en los términos de intercambio. ¿Qué significa eso? Significa que la producción de materias primas en un momento tiene un alto valor en el mercado, lo pueden ver acá, que con la producción de una sola bolsa, figuradamente, se podía comprar un tractor. Y el capitalista, vean ustedes, señor, con su pipa bien normal. Pero a medida que pasa el tiempo y el valor de las materias primas decaen, ya se necesita producir mucho más para comprar la misma manufactura, ¿sí? Mientras el empresario sigue engordando y acumulando capital y grasa. Y con el transcurso del tiempo, el valor de las materias primas sigue cayendo y eso se llama entonces deterioro en los términos de intercambio. Los países deben producir cada vez más para comprar siempre lo mismo. Bueno, esto es un poco lo que se ha dado y lo que se sigue dando. Y esta acumulación de capital por los países industrializados va a llevar a que en los países, en este caso seguimos con América Latina, se organicen los territorios dependiendo a sus necesidades. Y vemos en la República Argentina que el excedente de capital inglés, francés, se traduce en nuestro territorio con la colocación del ferrocarril. También que vino otros, como por ejemplo los bancos, todo lo que sea servicio venía de la mano de colocación de capital, de excedente de capital de allá. Pero fíjense cómo se estructuró el territorio argentino y construyó una red radial concéntrica hacia el puerto de Buenos Aires, favorecido porque el relieve que estaba transitando era una llanura que lo permitía. Porque la red de ferrocarril en Brasil no responde a una malla radial concéntrica, porque Brasil tiene sierras paralelas a la costa que no va a permitir ese trazado, pero que también la inversión de capital se va a dar de capitales extranjeros en el país. Y eso va generando dependencia. Es decir que el comercio internacional va a ser lo que empieza a estructurar estos países de América Latina. El comercio que necesita de medios de transporte que son mejorados por la revolución industrial y después van a seguir avanzando en tecnología, porque había que acortar las distancias, achicar los tiempos de viaje, aumentar el volumen de carga, y todo es pensado justamente en
en la exportación de los productos. Poco se ve acá, pero este es el mapa de México. Vean ustedes que el trazado del ferrocarril no es lo mismo que en la Argentina, sino que el trazado del ferrocarril va a estar mirando al norte. Va a estar yendo hacia donde estaba alineado México. Y en la División Internacional del Trabajo no son todos los países los que van a verse afectados de la misma manera que Argentina, que Brasil, que México. Muchos países no han tenido la repercusión porque posiblemente al capital extranjero no le ha interesado, como sí le interesó Argentina, que en ese momento llega a ocupar el 7º lugar en el mundo en cuanto a desarrollo económico, ¿sí? Lo mismo que Brasil y que México. Por eso son los países que he seleccionado para mostrar el trazado ferroviario, más o menos en esta época, porque vean ustedes, acá dice la red ferroviaria de 1910. No estaba pensada para sacar la producción por los puertos, sino que estaba pensado para dirigirse hacia Estados Unidos. En cambio hoy se comienza a observar nuevos ejes, ejes que se van a ir dando a través de lo que conocemos con el nombre de corredores bioceánicos o de hidrovías. En este mapa aparece las cuencas del Orinoco, del Amazonas y del Plata unidas por un sistema hidroviario que ojalá en algún momento se llegue a dar, porque esto dinamizaría todo el interior de América del Sur. En este momento el río Orinoco ya está unido al Amazonas, ya está unido. Es posible navegar el Amazonas y remontar el río para salir al Caribe, por ejemplo. Pero el río Amazonas, bueno, los afluentes del Amazonas, todavía no están unidos al Paraguay, que es uno de los proyectos para unir las cuencas. Y eso sería, si se llegase a construir la hidrovía Paraná-Paraguay, quedaría esa posibilidad para navegar con chalanas y movilizar las cargas a través de las vías fluviales, que serían más baratas, y es una de las posibles salidas a estas acumulación de capital por parte de las grandes empresas. Pero de por sí solo la hidrovía no alcanzaría para que sea dinamizar interiormente, porque si seguimos sacando la soja o la producción para destinarla al exterior, Ya descubrí. Hola, hola. A ver. Sí, nosotros te escuchamos. La hidrovía sola de por sí, la hidrovía sola de por sí no alcanzaría para la producción, para la dinamización interna, para movilizar la economía o producir para adentro, porque si lo que vamos a hacer es construir esa hidrovía para que saquemos la producción y la vendamos afuera, estaríamos más o menos lo mismo. Claro, está bien, Claudia. Lo que tenemos que hacer es movilizar esa producción para el interior de los países de América del Sur. Claro. Y aprovechar un medio de transporte barato, para todos los países de América del Sur. No pensar tanto afuera, ¿sí? Por eso digo que también habría que acompañar eso con alguna política. Bueno, sí, seguro. Y lo otro dije, eso es en cuanto a la hidrovía como esa vía navegable las 24 horas del día, los 365
365 días del año, lo que implica un acondicionamiento de la vía fluvial, cosa que hoy eso no se da. Directamente al norte de acá de Santa Fe nomás ya pocos barcos se ven, y si hay algún barco es paraguayo, no se está usando esta vía navegable tan importante como la que tenemos, que nos pasa por al lado. Y los otros ejes serían los corredores bioceánicos, que vean ustedes, ya no están teniendo esa dirección norte-sur, sino que estamos viendo corredores bioceánicos que unen el Océano Atlántico, las áreas industriales del Océano Atlántico, con los puertos de aguas profundas del Pacífico, y eso lleva justamente a este comercio internacional que trata de exportar sus productos o trata de recibir los productos manufacturados realizados en el sureste de Asia, China, Taiwán, Singapur, toda esa zona. Al surgir un polo económico tan grande como es el sureste de Asia, hizo que la estructura que había de la acumulación originaria empiece a mostrar signos de cambio. Bueno, pero avanzando con el discurso de Harvey, él, así como nos hablaba de una acumulación originaria, concepto que lo había tomado de Marx, Harvey habla de una acumulación por desposesión. Y eso como que suena contradictorio. Y en esta acumulación él sostiene que usa los mismos métodos de la acumulación originaria y los mismos métodos colonialistas. Y atribuye a la acumulación por desposesión al despojo de los recursos naturales, como hidrocarburos, minerales, biodiversidad, tierras y territorios, es decir, la apropiación por parte de grandes corporaciones de los bienes comunes de la sociedad. Y esto no se da porque vinieron y nos invadieron. Esto se da porque el Estado a donde llegan permite con todo su marco legal que se puedan apropiar de estos bienes comunes. Ustedes recordarán que antes de la reforma de la Constitución en el 94, el suelo y el subsuelo eran del Estado Nacional. Con la reforma de la Constitución, el suelo y el subsuelo pasa a ser de las provincias. Y las provincias, y bueno, con menor poder frente a la provincia. No sé si con menor poder o con mayor corrupción. Sí. Que un Estado, sí. Se empiezan a entregar, por eso se empieza a entregar la minería fundamentalmente acá, pero también el cultivo de soja. No es solo miramos de aquel lado, sino también miremos de este lado. Eso Harvey le llama acumulación por desposesión. Estoy despojando a ese pueblo de un ambiente sano, de sus minerales, de su riqueza del suelo. Pero también la apropiación de los bienes de los deudores privados. Todo aquel deudor privado y le ejecutan la garantía, la apropiación. Y de empresas estatales,
las privatizaciones de las empresas estatales vienen de la mano de todo esto. De manera que con una mínima inversión, las transnacionales se apoderan de los valores y obtienen máximas utilidades. Una segunda forma de acumulación por despojo es la explotación de los trabajadores, incrementada durante la hegemonía neoliberal por el debilitamiento de los sindicatos. Pensemos en el modelo neoliberal. ¿Qué pasó con los sindicatos? ¿Qué pasó con la ley de flexibilización laboral? ¿Dónde estuvo el Congreso que defendió a los trabajadores? La población despojada, pauperizada, se convierte en una masa de desempleados, usados como mano de obra barata sin beneficios sociales. Y eso es a nivel mundial, no es Argentina, es a nivel mundial. Por eso Harvey la llama a esta acumulación del despojo. Y la última es la destrucción económica de los capitales locales, mediante la ruina y la quiebra de los más débiles. Pensemos cómo se destruyó la industria argentina, la destrucción de la industria y de la economía local. Y acá pongo: el Estado creó, mantiene el marco institucional, que es un poco lo que dijimos, que le facilita a las corporaciones realizar todo esto. Esto me pareció de lo más interesante, porque toda América Latina, acá sí, es de nuevo colonizada por las empresas españolas, fundamentalmente, gracias a las privatizaciones de los servicios, de electricidad, teléfonos, bancos, agua. Son la mayoría empresas españolas. Ahí me pareció de lo más ingenioso este desembarco de las Tres Carabelas con algunas empresas. Pero estas empresas, una de las particularidades que tienen, y fundamentalmente en esta era informacional, es el trabajo en red. Y vean ustedes, no ponen todos los huevos en la misma canasta, sino que si tomamos el Banco Francés, lo tiene en esta empresa, que esta era una empresa de servicios, pero también en una empresa textil. También forma parte del Santander. Bueno, el Santander de la empresa textil tiene una conexión con una empresa de gas. Es decir, miren cómo se va tejiendo una red en estas pocas empresas, porque se las puede contar, y son las que manejan el mercado de cada uno de los países. Pero también es interesante verlo, cómo se distribuyen el mercado entre ellos. Incluso si determinado megamercado viene a un lugar, el otro megamercado se queda en otro territorio. Se distribuyen las ciudades, se distribuyen los territorios, ¿sí? Bueno, entonces, para ir cerrando, en el periodo actual el capitalismo se apoya en la valoración del capital financiero más que en el productivo. Y lo más importante hoy y ese capital financiero es tan, pero tan volátil, tan líquido, aprieta un botón y ya está en el otro lado del mundo, que es realmente intangible, pero que nos pesa a todos. El capital tiene la posibilidad de trasladarse donde existe el excedente de mano de obra. Eso fue con la industrialización inducida. Se llevó el capital, las industrias, a donde existía mano de obra barata.
Las corporaciones con excedente de capital deslocalizaron la manufactura, trasladaron la producción más barata a las áreas de ensamble para su distribución final. Muy distinto fue en la etapa del proceso de producción fordista, donde existía la gran empresa y en esa gran empresa entraba la manufactura y salía el producto elaborado. Acá no, acá hay una especialización por parte de las empresas y luego se elige un determinado lugar para las maquilas o para el ensamble, ¿sí? Totalmente distinto el modelo de producción que se está viviendo ahora con el modelo de producción que se ha dado en la época de la sustitución de importaciones. Bueno, se reducen las tarifas aduaneras, por eso se tratan de crear los grandes bloques económicos, y si no funciona el bloque se tratan de hacer arreglos binacionales para reducir la tarifa aduaneras. Se creó una nueva arquitectura financiera global para facilitar el flujo de capital allí donde sea más rentable, vinculándose los mercados financieros y de valores conformando una única red gigantesca del poder financiero. La brecha entre el sueldo que reciben los trabajadores y lo que el trabajador tendría ganas de gastar, le crearon la tarjeta de crédito. ¿Sí? Bancarizaron a todos, todos tenemos tarjeta, y de esa manera fomento la sociedad de consumo, y de esa manera la sociedad está endeudada y vive en una dependencia económica que también fue inducida. Y ustedes saben muy bien que el consumo es el motor de la economía. Debo consumir, 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 porque eso es lo que moviliza la economía, ¿sí? Y si no, piensen ustedes, no tengo que pensar, debo consumir. ¿Cuántas veces Praguet te dice, si usted llama dentro de los 5 minutos, llame ya? Porque si llama dentro de los 5 minutos, vas a tener beneficio de esto, esto y esto. Como si vos pensás cómo yo voy a gastar esto, pero no lo comprás, ¿sí? Entonces, y la deuda de la familia, por supuesto, aumenta, y eso requiere instituciones financieras que apoyaran y promovieran esas deudas de los trabajadores. Entonces, para cerrar, capital y geografía y capital transnacional. El mundo se ha convertido en un mercado, y en un mercado universal donde hay algunos grupos de poder que marcan el rumbo que va a seguir este mundo, ¿sí? Entre ellos son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el GATT, que es el Acuerdo General de Tarifas Aduaneras, los grupos de los 8, el Grupo de los 8, las organizaciones internacionales, universidades mundiales, que muchas veces sus investigaciones están condicionadas por los grupos de poder. Esos son los que están marcando el rumbo del mundo hoy. Y el resto debe seguir. Pero estos grupos son los que están teniendo esa acumulación de capital tan grande que el excedente de capital debe ser invertido, y entonces tenemos préstamos, préstamos que te dicen 25 millones del Fondo Plata para construir el puerto. Esos 25 millones no se puede dedicar para otra cosa, ¿sí? De dólares, o tantos millones de dólares para tal cosa, porque te tenés que endeudar en ese aspecto, no en otro.
y se endeuda la sociedad. Nosotros no vamos a morir. Nuestros chicos, nuestros nietos son los que van a ir pagando todos estos créditos que se van tomando. La pregunta: ¿para qué le sirve al profesor de geografía conocer las implicancias del capital en el territorio? Bueno, porque la geografía es una ciencia social, es una puerta de entrada para un conocimiento de lo que es la sociedad y cómo funciona. Si hoy la sociedad, cuando hablamos hoy de sociedad, como dice algún autor, estamos hablando de capitalista, o sea, sociedad capitalista, ahí está la respuesta, digamos. Al conocimiento de la sociedad, el conocimiento de cómo funciona el sistema, y un conocimiento estrictamente económico, y también la organización y configuración de los espacios territoriales. ¿Y sí? Yo creo que se debe tocar estos temas, sí. Te escucho. No, yo lo vuelvo a intentar. Ajá. Sí. ¿Cómo que te perdí? No. Ajá. Creo que precisamente para desnaturalizar lo que vemos en nuestro espacio, que eso es parte de esa construcción, de esas decisiones, de esas acciones, y que eso es alguna, si bien no soy docente, pero entiendo que es una herramienta básica, entender cómo se va construyendo esa geografía o ese territorio geográfico que tiene consecuencias para el futuro, para cómo nos proyectamos, digamos, como país, como sociedad, como América Latina, ¿no? Bien. Para incluso hoy, digamos, relacionándola con lo que ella decía, que digamos, con lo que ella decía que, digamos, en la actualidad, si nosotros analizamos el salario, la dependencia con la tarjeta de crédito y todo lo demás, para analizarnos nosotros mismos y en base a eso reflejárselo a los chicos, necesitamos del análisis del capitalismo para poder volcarlo en el territorio, digamos, o en el espacio. Bien. Para entenderlo al territorio como algo que no naturalmente viene a instalarse acá una multinacional, no por una cuestión natural, están distribuidos los espacios, las actividades económicas, sino que hay siempre un interés detrás, un actor social que resulta favorecido o que tiene algún interés en organizarlo de esta manera. No podemos entender el territorio si no lo vemos desde por qué se organizó así o quiénes fueron los que lo hicieron. Bien. Claro, voy a hacer referencia que prácticamente no quedan espacios. Voy a hacer referencia que prácticamente no quedan espacios naturales entendidos como no tocados por la mano del hombre. La escuela tal vez se sigue diciendo ciencias sociales y ciencias naturales como si fueran dos cosas distintas y menos reales. Pero al mismo tiempo se da la paradoja de que se naturalizan cosas que son meramente sociales, y el concepto que ella daba de lo que es naturalizar, como aquello no reflexionado, no pensado, digamos, está todavía muy instalado en la educación media, cuando por ahí, vuelvo a esto, no hay ya un espacio que es natural como no tocado por el hombre, todo es social, todo es humanamente construido, queda todavía el análisis de la sociedad, queda pendiente la tarea de desnaturalizarlo, es decir, de reflexionar sobre eso, teniendo naturalizado como algo sobre lo que no se piensa, digamos. Bien, algo de lo que no se piensa es, por ejemplo, que las necesidades vitales de las personas es el alimento, la vivienda y el vestido, ¿sí? Necesidades vitales que no tendrían que ser mercantilizadas. Sin embargo, la vivienda es un bien que no todos pueden acceder a la vivienda. Y lo hemos naturalizado de esa manera y hay un mercado especulativo de la vivienda terrible. Entonces, como última pregunta, me hacía si estos conocimientos eran significativos para la sociedad.
Sí, sí, son muy significativos y además que el alumno pueda tomar conciencia y en la medida que podamos, que se dé cuenta que lo manejan cuando le meten una publicidad, que lo están manejando, que nosotros nos demos cuenta que nos manejan y entonces rechazar un poco o al menos ser conscientes. Si quiero que me manejen y me gusta, bueno, ser consciente de eso. Que sea voluntario. Claro, que sea voluntario. Entonces, bueno, si la sociedad llegó a destruir el mundo como está hasta ahora, o llegó a este estado del planeta Tierra, no quiere decir que no tengamos todas las herramientas para frenar un poco o al menos tomar conciencia y decir, al menos con mi ejemplo voy a tratar de que no siga avanzando de esta manera. Bueno, ¿alguna opinión? Sí. A veces ocurre cuando hay que explicar estos temas así de los alumnos, como son un poco abstractos para bajarlo de la realidad de ellos. Y como él en la parte que hablaba esa del desarrollo de la economía, no sé si es tan importante o debería desarrollarse en un lugar que debería quedar como está. Yo creo que el ámbito del capitalismo de estos los territorios es luchar contra molino de viento, me parece a mí, ¿no? Y a veces hay que aceptarlo tal cual, porque la historia misma ha marcado ese camino. ¿Cómo nosotros podemos, por ejemplo, un caso de Misiones, que me toca de cerca porque casi siempre allá porque tengo parientes allá, están por construir dos empresas hidroeléctricas enormes. De un lado de Misiones Corpus y del otro lado la otra, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Garavía. Garavía. Pero los intereses que se dan allá en el confín de Argentina, que están lejos de Buenos Aires, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa que en el momento en el que se hagan esas represas, más de 70, 80 metros se van a levantar de agua? Es más, se van a perder un montón de casas, de vida, de todo lo que es la parte territorial de esa provincia. Es más, hasta un santo del Santo Moconá que lo hemos conocido este año va a desaparecer también. Entonces, desde este punto de vista, ¿para qué sirve? Para el profesor de geografía conocerlas y explicarse. Sirve, por supuesto que sirve. Ahora, desde el punto de vista del profesor, mostrarla frente a un alumno que esté inserto en una sociedad bombardeado por un sistema de medios que le tiene una idea, en Argentina, por ejemplo, es dificilísimo eso. Creo yo, en esta postura. Sí, se paga. Es dificilísimo, porque uno no alcanza a poder emitir un conocimiento significativo que lo tiene en la cabeza, pero que en la realidad y en el contexto histórico de la Argentina en el cual vivimos y hacia dónde vamos, es difícil luchar contra esas multinacionales. No estoy de acuerdo. Justamente me parece que la historia enseña casi te diría lo contrario. Me parece a mí que por ahí la historia, en mi opinión, sí, por supuesto. Me parece que por ahí enseña, en algún punto enseña lo contrario, que digamos que al contrario de lo que se suele pensar, no existe la omnipotencia de parte de un sector de la sociedad, o clase social como se quiera llamar. Siempre se enfrenta contra la voluntad de acumulación, de todo lo que venía hablando Blanca, se enfrenta también contra con una fuerza contraria que, si bien tiene menos poder en términos económicos, en términos militares, en términos de lo que vos quieras, digamos, hay una cuestión numérica que también influye. Estamos hablando de un sistema que beneficia a unos pocos y perjudica a la gran mayoría, y ese solo dato estadístico, numérico, hace que estas minorías no puedan hacer lo que quieran. Y es real, hay un solo datito, una de las planes de la segunda reforma del Estado de Menem, que nunca se
caso concreto fue, por ejemplo, la privatización del Banco Nación. Eso hubiera implicado lo que decía Blanca, la acumulación de enorme cantidad de tierra, porque es enorme la cantidad de tierras, de miles de hectáreas que son propiedad del Banco Nación, por lo que ella decía que se quedó con tierras de pequeños chacareros que no pudieron pagar sus créditos. ¿Y Menem por qué no hizo eso, por ejemplo? ¿Por qué no privatizó el Banco Nación? Porque no quiso. No, es decir, hay un enfrentamiento, llamémosle lucha de clase o llamémosle como queramos según donde nos paramos, pero el enfrentamiento, el conflicto es inherente a la sociedad. Y si el conflicto es inherente a la sociedad es porque alguien se opone a lo que se quiere hacer. De ahí a pensar o a reflexionar sobre nuestro rol docente, bueno, ya va un poco cada uno, digamos, qué es lo que uno tiene que hacer y cómo también uno se realiza como sujeto social, como ciudadano, desde nuestro rol docente, no solamente, pero también desde pero yo no creo en la omnipotencia del tipo que pueda hacer de todo. ¿Qué sé yo? Podemos hablar de las topadoras que están arrasando pequeñas aldeas en Santiago del Estero, pero también está en Mocase, ahí por poner un ejemplo, que se opone a eso. Es decir, por supuesto que hay uno que tiene la topadora y el otro que no. Pero yo también pienso que pasaría si no estaría ese tipo de adentro. Si no existiría el Mocase o movimientos de ese tipo. O sea, toda generación genera su reacción. Toda acción genera su reacción. También una sociedad. Sí, comprendo, pero tampoco se frenó. No digo que es igualitaria la lucha, pero digo que no existe. Fíjate vos, más movimiento que se hizo, que mirá que han hecho tantos movimientos los de Gualeguaychú, sí. más movimiento que es a nivel mundial, también, hasta a nivel mundial. A ver, vamos a hablar de un lado para el otro miles. Bueno, pero tenemos muchos ejemplos en el cual cuando se mete algo grande, pero estoy hablando de algo grande, algo mega, es imposible para él. Si me da 2 minutos te voy a decir. Yo creo que ya es el hecho de conocerlo, mostrárselo a Sí, los chicos. sí, Yo creo que ahí uno los moviliza, que ellos tomen su postura, entonces ahí ya me parece que es un granito de arena. Por supuesto, porque ese sería el poder que tenemos nosotros en el aula. Porque nosotros, ¿qué poder tenemos para cambiar? Y poco y nada. Pero si en el aula vamos trabajando estos temas, si en el aula durante nuestra vida profesional de 30 años se va machacando a 30 generaciones, y algo va a quedar y en algún momento dará sus frutos. Pero peor es quedarse con los brazos cruzados mirando cómo nos arrasan. Me parece. Creo que eso ya lo hicimos porque ustedes no se olvidan, yo ya pasé toda la época de la dictadura donde vos en el aula no podías hablar de nada. Dabas una geografía totalmente apolítica, histórica, neutral, positivista, y era una transmisión de conocimientos y nada más. Imposible pensar en que lo hacía reflexionar al alumno. Gracias a Dios eso en la Argentina se terminó, pero entonces está en manos de nosotros ir cambiando las mentalidades, porque realmente la educación es una herramienta poderosa. Me parece que pasa por ahí. Sí, vamos. Por ahí para pensar, digamos, ¿no? Que preocupación, por ahí no soy docente, entonces por ahí no tengo, por ahí lo que manejan es dentro del aula, pero creo que en todo caso, digo, ¿dónde vos ves el obstáculo? Porque si el obstáculo es el sistema o el modo de producción capitalista, estamos muertos, porque si vos te vas a asustar frente al aula, digo, en términos de... No, pero me refiero que cuando uno dice, si yo no le voy a cambiar la cabeza al pibe, yo no le voy a cambiar por decir... Que la lucha de los tampoco llega... Bueno, pero digo, frente al aula, digo, que hay una pelea que no la vamos a ganar dentro del aula, ¿no? Digo, No. Entonces digo, como esa se traslada dentro del aula. Dentro del aula hay una función en todo caso, que yo creo que no es ahí vos vas a generarle a un nene que vaya, entonces va a luchar y te digo, eso, bueno, está en un momento donde está abriendo su cabeza, su yo, claro. y que es ahí, vos le estás dando herramientas, vos le estás dando, una herramienta es pensar antes de, o sea, de que lo que me dice no me llega, también lo tengo que reflexionar. Creo que esa, en términos de la geografía, a lo mejor hay que buscar formas más novedosas de hacerle pensar a un nene o a un niño para pensar, digamos,
qué conozco de la geografía, qué recursos, digo, no por cómo fuimos formados, yo porque tengo la formación de la geografía de la escuela, ¿no? En ese sentido es, ¿qué conoces de los recursos de América Latina? ¿Qué incidencia tiene eso en el modelo de producción? Supongo que es lo que ustedes trabajarán o los que trabajan. ¿Qué consecuencias eso ha tenido, digo, en términos de la economía y de la economía respecto a la sociedad y de la sociedad respecto a la pobreza y la desigualdad? Digo, creo que uno puede ir buscando formas de ir reflexionar sobre lo que vos ves que está dado en esto de naturalizar. Para por lo menos que cuando uno es adulto más grande, digo, porque el obstáculo dentro del aula es ese. Después afuera de la sociedad es otro órgano. Sí tenemos una responsabilidad, como decía, desde el ciudadano o desde el sujeto político que uno se encuentra, ¿no? Como trabajador. Pero que el aula te sirva para entender un poco lo que está pasando afuera del aula. Porque justamente el problema es que en el aula damos unas cosas y afuera ocurren otras. Entonces, que el aula sea un poco ese ámbito donde se reflexione lo que está pasando afuera, porque si no, no son conocimientos tan significativos, no te van a ayudar a decodificar la realidad, que es un poco el objetivo que tienen las ciencias sociales. Y es repensar, yo como docente, qué es lo que más le sirve a este grupo de alumnos que tengo este año. Que a lo mejor no sea lo mismo que le va a servir a los que tenga el año que viene. Claro, también hay que pensar para qué le sirve y en función de qué. Claro. Bueno, pero o futuros ciudadanos. Si nosotros somos profesionales justamente de la educación, vos tenés la capacidad para ver eso. Cada uno tiene la capacidad. Yo trabajo en una escuela técnica donde los chicos son formados como mano de obra. No comparto ese objetivo, digamos, trabajo en la escuela. Digo, en escuela técnica, o sea, que tiene... Sí. Entonces también, cuando decimos que le sirva al alumno, yo lo escucho muy seguido eso y a mí me da un poquito de resquemor, digamos, porque bueno, que le sirva en función de qué, en función de quién, digamos, porque la educación es un capital, el tema es quién se apropia de ese capital. Si yo genero mano de obra buena, calificada, pero barata, que es lo que vos estabas hablando con de la organización de las empresas y por qué se fueron hacia otro lugar, inclusive América Latina, que en la década del 60. Bueno, ¿por qué? Porque encontraron mano de obra barata pero calificada, muy calificada. ¿Y quién se apropió de ese conocimiento del chico? ¿El chico? No. El capitalista. Claro, digamos, sí. Bueno. Yo también en el chat participaron bastante. Sí. Y siguen participando, pero si te pones a leer esto no podés participar. Bueno, pero después... Se apaga. Sí. Así que si querés tomar, Blanca, alguna conclusión de lo que se estuvo conversando para que más o menos tengan una idea de lo que se habló acá, alguna síntesis. De todos modos, después lo vamos a... Esto queda grabado, esto después ustedes se meten en la página y pueden leer los comentarios que están haciendo. Así que, bueno... Hay un foro de intercambio también, porque me parece el debate de hoy, me voy a acercar a tu micrófono, el debate de hoy da para seguir un montón, y sobre todo en años de cambio curricular, en lo que estamos redefiniendo el sentido de la escuela secundaria, entre otras cosas. Entonces, en el foro que vamos a habilitar en el aula, les pedimos que sigan haciendo explícitos estos debates entre un encuentro y otro, con los que estamos presentes, con los que están desde Intillaco, Vera, Reconquista. También están participando muchos estudiantes de profesorado de geografía del norte. Y que los alumnos de un profesorado estén escuchando los debates de los profesores que están dando clase, también es muy interesante. Entonces, les pedimos que además de que en el aula tienen todos los materiales, la presentación, toda la bibliografía, también aprovechemos los foros de debate para seguir esta discusión. Porque la verdad es que es interesante y en el intercambio con docentes que trabajan en distintos niveles, en distintas modalidades, en distintos lugares de la provincia,
la propuesta también se va a ir enriqueciendo entre encuentro y encuentro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo encuentro. Les vamos a recordar por mail el próximo encuentro que vos lo tenés en El la 8. El 8. El 8. Igual se lo vamos a recordar por mail para que no... Y espero que les sirva. Este corto de transmisión y veo. Yo me voy corriendo con No, yo la llevo. Sí. Bueno.